Gloria a Jesús. Qué glorioso nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. De inmediato vamos a pasar con esta primera palabra. Esta primera palabra de nuestro Señor Jesucristo, que viéndose donde estaba, exclamó lo siguiente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Citado en Lucas 23:34, a cargo de nuestra hermana pastora de nuestra iglesia, hija de Quitasueño, Kirsi Pérez. Dios le bendiga, iglesia. Doy un aplauso al Señor porque Él es digno de alabanza, de honor y de reconocimiento. Aleluya. Leemos en la palabra del Señor, el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 34, y dice de la siguiente manera: Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, si nosotros en esta mañana vamos a orar al Señor para que sensibilice nuestros corazones y que nosotros podamos entender el por qué el Señor proclamó todas estas palabras que van a ser expuestas. ¿Cuál fue el propósito de Cristo para con la humanidad? Y nos encontramos, hermanos, frente al cumplimiento de la profecía de Isaías 53, que habla de que nuestro Señor Jesucristo fue herido, fue abatido, que nuestro Señor Jesucristo pasó calamidades, pasó dificultades por ti y por mí. Jesucristo, como decía Pancho, el hermano Francisco, se encontraba cumpliendo una tarea día por día, haciendo milagros. Y si nosotros nos ponemos a ver las cosas que hizo Cristo en esos 3 años y pico que duró de ministerio, Él vivió perdonando a las personas. Perdonó a una persona por adulterio, perdonó a una mujer samaritana, perdonaba a todas las personas que estaban en el frente de Él. Jesucristo vino a dar amor. Jesucristo nunca tuvo ningún tipo de incomodidad con nadie. Amén. Con las personas que mostraban su corazón hacia el arrepentimiento. Sí sabemos que pasaron muchas cosas, hubo reprensiones y demás, pero todo lo que Cristo mostró durante su ministerio fue amor. Y nos vemos frente a un ambiente horrible. Cristo había sido azotado, Cristo había sido injuriado, Cristo había sido desechado por muchas personas. Cristo estaba siendo aún azotado por personas que lo tenían como líder de las iglesias. Personas que habían sido sacerdotes, personas que habían sido jueces, personas que habían sido puestos por Él mismo como el que da la autoridad de parte de nuestro Señor. Y clavado en la cruz del Calvario, hermanos, tuvo una palabra que a nosotros todos nos ha tocado, y fue una intercesión. Frente a una injuria hecha por un pueblo, hermano, que no merecía el perdón, Cristo intervino por ti y por mí. Frente a las calumnias que un pueblo mal agradecido hizo, Cristo tuvo una intercesión frente a nuestro Padre. Yo de verdad que tuve muchas luchas anoche porque yo pensaba, Señor, pero ¿por qué tú mostraste tanto amor? Yo oraba por encima de las dificultades físicas. Dice, Señor, ¿por qué tuviste tanto amor por nosotros? Simplemente, hermanos, porque así estaba escrito y porque así, hermanos, se cumplió hasta el final y porque quiere de nosotros una vida diferente. Cuando estaba siendo azotado, me imagino el Señor viendo a Caifás, a Pilato, a Herodes, a todos los guardias alrededor de Él. Y mirándolo con una mirada triste, le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y vemos el significado de la palabra perdón, que quiere decir acción y resultado de librar a una persona de una deuda, castigo u obligación. En ese momento Cristo nos estaba dejando libre de toda culpa, la cual nosotros merecemos. El perdón
persona quiere decir librarlo de una culpa. Todos nosotros los que estamos aquí, junto con esas personas que estaban delante, porque muchas veces pensamos que simplemente eran los culpables, los que estaban en el frente. No. Déjame decirte que fue por ti y por mí. De igual forma, por esa persona Cristo estaba pagando la culpa del pecado. Cristo nunca pecó. Imagínense un cuerpo santo que le esté cayendo todas tus fornicaciones, todos tus adulterios, todas tus drogadicciones, todas tus mentiras, todos tus enojos, tus iras, frente a un cuerpo santo que nunca pecó. Estaba tomando el lugar de nosotros. Estaba tomando lo que tú y yo merecíamos en la cruz. ¿Cuánto amó Cristo al mundo? ¿Cómo nosotros reaccionamos, hermanos, cuando nos ofenden? Cuando nosotros tenemos que perdonar. El Señor dejó un vivo ejemplo y lo podemos ver en varias personas que tuvieron el corazón dispuesto a perdonar, y uno de ellos fue Esteban. Esteban proclamó delante del Señor cuando fue apedreado: Señor, no le tome en cuenta este pecado. Ese es el ejemplo que Cristo quiere ver de cada uno de nosotros. Que nosotros, igual que Él, tampoco tomemos en cuenta el pecado de las personas que nos asedian, que nos hacen mal. Jesús pide perdón por nuestros pecados, por el amor que nos tiene, porque el amor todo lo perdona. El amor todo lo soporta. Y nos da un vivo ejemplo de que nosotros, viviendo en una sociedad, hermanos, que vemos pecados que nos maltratan, también tenemos que perdonar a las personas que nos ofenden. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Acaso ignoraban cada persona los milagros que Cristo había hecho? ¿Acaso ignoraban, hermanos, cada persona que le había injuriado al Señor que tuviera misericordia? ¿Acaso ignoraban ellos que Cristo había hecho, hermanos, milagros grandiosos con la humanidad? ¿Acaso ignoraban ellos eso? ¿Acaso no sabían que Él había sanado enfermos? ¿Acaso no sabían ellos que Él había levantado muertos como a Lázaro? Ellos no ignoraban, hermanos. Pero Jesús, con todas esas cosas, con todo y que se merecían el castigo, con todo y que ellos no merecían el perdón, Él decidió: no, yo voy a perdonar. Yo voy a interceder por ellos, aunque ellos no se lo merezcan. Es simple esto. El Señor nos perdona, aunque nosotros no lo merezcamos. El Señor ha abierto su corazón para que nosotros entendamos, hermanos, que hay una decisión en nuestras vidas, amigos que nos visitan, hermanos que nos acompañan, y es que Cristo quiere hacer algo maravilloso contigo y conmigo. Esa es la promesa. No es simplemente llegar al Evangelio, no es simplemente es confesar a Cristo, es que Él quiere hacer algo maravilloso contigo. Desde un principio Adán y Eva pecaron, y hubo una redención por el pecado, y fue a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero no simplemente perdonar nuestros pecados, sino que tú y yo estemos con nuestras mentes dispuestas y sepamos en nuestros corazones que algún día estaremos delante de Él diciendo: santo, santo, santo. Si lo cree en tu corazón, así será. Y si incluye cosas bonitas en tu vida y su palabra, pues mejor vamos a vivir en esta tierra hasta que Él venga. Su palabra preciosa nos enseña, hermanos, a manejarnos. Isaías decía que nosotros le íbamos a ver sin atractivo para que le deseemos, haciendo énfasis en que Jesús se iba a manifestar no como rey con vestiduras resplandecientes, sino con una condición humilde, para que su identidad verdadera sea visible mediante el discernimiento de la fe. Cuando se presentó Cristo sin vestiduras resplandecientes, muchos no creyeron en Él.
Pero la fe que las personas le van a tener va a ser por el corazón, por el discernimiento. Mira, aunque tú no parezcas rey, mira, aunque tú estás siendo desfigurado, mira, aunque tú estás siendo crucificado en una cruz, igual que los ladrones, igual que los pecadores, yo voy a creer en ti. Y en el caso de nosotros, aunque no podamos verlo físicamente, pero decimos en nuestros corazones, yo voy a creer en ti. Por eso no tuvo ningún tipo de atractivo. Para que le deseemos de corazón a través de la fe en Cristo Jesús. Hermanos, esto se trata de fe. En medio de un mundo que se está yendo a la derriba, hermano, nosotros tenemos que tener fe en el Señor. Tenemos que creer que Él está. Y por último, quiero compartirle esto, hermanos, porque todos nosotros tenemos que cambiar nuestra vida más, querer más del Señor. Por encima de lo que te está pasando, tenemos que aprender a querer más del Señor. Jesús estaba en la cruz, desde allí miró nuestro corazón duro, pecaminoso. ¿Por qué le rechazamos? ¿Qué sostuvo a Cristo en la cruz del Calvario? Analicemos esto. ¿Qué sostuvo? Piensa en esto. Quizás tú crees que lo sostuvo los clavos. Quizás tú crees que lo sostuvo un madero. ¿Qué sostuvo a Cristo en la cruz? ¿Fue miedo de los guardias que se bajara o que lo golpearan más? ¿Acaso no tenía Cristo poder para levantarse, para pararse de la cruz, para sanarse él mismo? Pero el amor por ti y por mí lo hizo permanecer en la cruz sin merecerlo. El amor que Él siente y que siempre ha sentido desde un principio por la humanidad, por lo que habremos de confesarle, por lo que faltan por confesarle, hizo que Cristo permaneciera aún teniendo poder. ¿Cuánto más nosotros tenemos que amarle? Todas las personas que nos visitan sepan esto. Si Cristo murió, murió también por ti. Esta mañana es la oportunidad para que tú puedas confesarle como único Señor y Salvador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios le bendiga, Dios les guarde. Amén. Tenemos dos destinos eternos cuando nos muramos. En nuestras manos está la decisión. Dios no nos obliga a tomar decisiones. Él dice, en tus manos está la decisión, tú decides. El primer ladrón murió, aparentemente no fue salvo. La palabra me dice que él fue salvo. Por el segundo ladrón estamos seguros de que sí fue salvo, porque creyó y le pidió. Esa petición que hizo el segundo ladrón se traduce cuando estamos en una iglesia y hacen el llamado y yo digo, yo acepto al Señor. Estamos haciendo específicamente lo que hizo el segundo ladrón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esa es la traducción de esa frase. Porque hoy en día no te vamos a pedir, ¿te quieres acordar de Cristo cuando esté en su reino? No. Te vamos a decir, ¿te gustaría recibir al Señor en tu corazón? Y tú en la posición de la segunda persona vas a decir, sí, me gustaría recibir al Señor. Estás haciendo exactamente lo que hizo ese ladrón cuando dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué va a hacer el Señor cuando tú levantes la mano y digas, yo acepto? Va a hacer exactamente lo que hizo con ese ladrón. Exactamente. Te va a decir, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón estaba seguro que se iba a morir. Cristo lo sabía, todo el mundo lo sabía. Él también lo sabía. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. He visto gente adulta muriendo de vejez. He visto gente joven muriendo de infarto. Hoy en día el estrés es la enfermedad más común. Y la gente muere. No quisiéramos que aceptes al Señor por miedo. Que yo no quiero morir. Y si me muero mañana. Porque ¿qué sucede ahí? La fe es momentánea. Cuando duro 10 años de vida, de salud, digo, no,
yo no me he muerto, déjame vivir más. Pero Dios te dice en esta mañana que Él te asegura vida eterna en sus manos. El Señor no es como nosotros. El Señor no mira nuestro pecado, Él mira nuestra fe. Dios no está mirando ahora, ni quiere descubrir el pecado que has cometido desde tu juventud, en tu adultez. A Él no le interesa eso. A Dios le interesa tu fe. Fíjense que Él no miró cuántas veces había robado ese ladrón. Él simplemente miró, Él cree. Él tiene una fe real. Desde hoy estará conmigo en el paraíso. O sea que esa fe que tú tienes, poniéndola en obra, recibiendo al Señor en tu corazón, Dios te promete una vida eterna. Y te promete que desde hoy tú vas a estar con Él en el paraíso. Dios le bendiga. Aleluya. Capítulo 19, versículos, vamos a tomar del 25 al 27. ¿Estamos aquí? Amén. Dice así su palabra. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En esta palabra, y el Señor, esto es para todos nosotros. Para los hijos, para las madres. Aquí todos somos hijos. Amén. Algunas somos madres. Esta palabra a mí me trabaja muchísimo. Primero que vemos, Jesús estando en la cruz, con sus manos clavadas, sus pies clavados. ¿Cómo corría esa sangre por su cuerpo? En ese momento tan difícil, tan crucial de su vida, cómo él tuvo un detalle de ver a su madre postrada en la cruz y pensar en esa mujer. No importó el dolor, no importó lo que corría por su cuerpo, no importó todo el maltrato que él tuvo. Él vio a su madre postrada ahí. El amor hacia su madre fue más fuerte que todo lo que él había pasado. ¿Cuántas madres hoy día están viviendo momentos difíciles que sus hijos se le han escapado de las manos? Este hombre no la desamparó. Y yo, bueno, eso se llama honra. La palabra dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se te larguen en la tierra. Eso es una promesa para cada uno de nosotros. El honrar a este hombre a su madre, hermanos, fue lo máximo que nosotros podemos ver en la cruz. ¿Qué es honrar? Honrar es darle el dinero de la quincena. O un día llamarle por teléfono, mandarle la comprita. No. Honrar es obediencia. Honrar es amor. Honrar es estar pendiente de ella en todo momento, en todo lugar, y darle este lugar específico que ella merece. Gloria a Jesús. No importa cómo tú estés pasando hoy día. Lo importante es que hay un legado y hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Como hijos, ver a nuestras madres. Una cosa que no puedo dejar de decir. Esta promesa de honra
hermano, es tan real, tan vital en nuestras vidas. Y eso se hace ahora. No en la tumba, eso se hace ahora. Gloria a Jesús. Honra a su madre. ¿Qué otro punto pudimos notar? El de María. Esa madre que estaba ahí. Yo imagino el dolor de esta mujer, conociendo la trayectoria de su hijo, sabiendo que era inocente. ¿Y cómo fue tan maltratado? Ella estuvo a sus pies. Ella estuvo a sus pies ahí, viendo lo que le estaba pasando. Nosotras como madres, hermanas, siempre queremos que nuestros hijos sean los mejores. Amén. Pero hay un papel que también nosotras tenemos que hacer. Hay un legado. El legado del hijo y hay un legado de madre. Estos puntos son claves. Esta enseñanza está ahí para que tú y yo hoy seamos diferentes. Esto no es para que lo comentemos, no es para que lo digamos en esta mañana, es para que nosotros lo vivamos en este día. No importa la condición por la cual el madre o el hijo esté pasando, lo importante es que hay una enseñanza que el Señor nos dejó en la cruz del Calvario, para que hoy seamos diferentes. Madre de honra, que Bashakanda, una honra que nosotros los hijos tenemos que darle. Hoy yo lo puedo decir con libertad. Cuando mi madre estuvo viva, tuve el gran privilegio de honrarla en todo momento. No importando si tenía o no tenía razón. Tú y yo no estamos llamados a esto. Tú y yo estamos llamados a darle el lugar que ella merece. Gloria a Jesús. Estos tiempos tan difíciles, hermanos, como vemos, la juventud que está allá afuera, y hay padres que están padeciendo dolor, pero hay una esperanza de vida, que es el amor de Jesús en la cruz del Calvario para ti y para mí. Amén, que la cual tú y yo tenemos que declarar para ellos. Gloria al Cordero. Hay otro. Aleluya. Hay otra enseñanza que nos da esta palabra. Habla del discípulo amado. ¿Cuál es el discípulo amado? Dice Juan. Juan fue el discípulo amado. El más joven de todos los discípulos. Primer hermano de Jesús. Hijo de Zebedeo y de Salomé. ¿Y por qué el Señor escogió a Juan donde había tantos hombres que andaban con él? Por algo fue, ¿verdad que sí? Cuando el Señor entrega a Juan a su madre, no es cualquier persona que pasa por ahí. No. Él sabía que le estaba entregando. Porque Juan llenaba los requisitos necesarios para entregarle a su madre, hermano. No era cualquier persona. ¿Quién fue Juan? Fue Juan, un hombre fiel en todo momento con Jesús. Juan estuvo de la mano con Jesús, fue obediente. Nunca le dio la espalda. O sea que cuando tú vas a delegar algo, tú tienes que saber a quién tú se lo vas a delegar, porque tú no lo vas a delegar a cualquier persona. El Señor sabía, confiaba, que las manos de Juan, su madre, estaba segura. Tú y yo, hermana, esa es una enseñanza gloriosa que nos da la palabra de fidelidad. Que hoy está escaso, pero los hay. El Señor sabía que en manos de Él no había problema. Juan estuvo hasta el último momento con el Maestro. Estuvo en las buenas y estuvo en las malas. ¿Qué nos dice esto en esta mañana? Tú y yo tenemos que ver este pasaje. Tú y yo tenemos que caminar con este pasaje, porque yo digo, bueno, Señor, pero siendo Juan tan joven, tantos hombres que andaban contigo, que estuvieron en escenarios diferentes, gloriosos, pero tú no elegiste a él, pero era por eso. Bueno, hoy nosotros necesitamos un Juan
al lado de nosotros. Nosotros lo necesitamos. Una gente confiable, una gente segura, que tú le puedas decir, no, yo sé que mi hermano, que mi hermana no me va a fallar. Juan nunca falló. Él estuvo de la mano. ¿Cuántos nosotros necesitamos eso, hermanos? En momentos difíciles, no es todo de gozo, no. En todo momento, nosotros necesitamos un discípulo amado. No sé si hoy tú te sientes solo o sola y necesitas a alguien que decirle algo y te dé una palabra de parte del Señor. Pero una gente confiable, una gente que te diga, yo estoy contigo, no te preocupes. ¿Cuánta enseñanza nos dio el Señor solamente en estos 2 versículos, hermanos? Enseñanza para que tú y yo hoy seamos diferentes. El amor del Señor fue más allá de todas las cosas. El amor del Señor sobrepasa todos los límites. Ese amor está plasmado y es la enseñanza que Él nos ha dejado a nosotros. Tanto para nosotros como hijos para las madres y los hijos para los padres. Porque también hay una enseñanza familiar en la unidad. Amén. Que debe permanecer la fidelidad entre uno y los otros. Gloria a Jesús, aleluya. Hoy yo quiero que tú te ubiques. ¿Cuál es la situación por la cual tú estás atravesando? Hoy, madre, que tú dices, bueno, no sé qué voy a hacer con mis hijos. Quizás están presos, quizás están en droga, quizás son prostitutas, lesbianas, alcohólicos, homosexuales. Hay una esperanza de vida que es Jesús. Hay un papel al cual tú y yo no estamos llamados a encaminar. La enseñanza que el Señor ha puesto es para honrarle a Él en todo momento. Y aquí esta palabra es para todos nosotros, porque Él fue a la cruz del Calvario y encima de toda la situación por la cual estaba viviendo, esta enseñanza es para que tú y yo hoy podamos glorificar el nombre precioso de Cristo Jesús. Si le puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Bien, sigamos prestando mucha atención y no caigamos en la distracción. Después de esta palabra de mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, pasamos con esta cuarta palabra más dicha por nuestro Señor Jesús desde la cruz. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citada por nuestro hermano Porfirio de Jesús. Gloria a Jesús. ¿Quiénes le dan gloria a Dios en esta mañana? ¿Quiénes se atreven a decirle gloria a Dios? De verdad que le damos muchas gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder tratar de algo tan especial como es el evento de Jesús en la cruz. Y nos vamos a situar en Mateo 27, 46, donde dice de manera bastante clara, vamos a leer, que dice de manera bastante clara, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo primero que llega es que cuando lo leemos así, de esa manera, realmente pierde el sentido de cómo Jesús lo dijo. Porque dice el texto que Jesús dijo a gran voz. Fue un grito de desespero el que Jesús clamó, donde Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra que produce, ha sido bastante extraña, porque es el único texto de la palabra donde vemos a Jesús llamando Dios al Padre, nos confronta de manera especial. A mí me lleva mucho la atención y me lleva a reflexión lo siguiente, y es
que nosotros estamos acostumbrados a creer que lo que nos regalan no cuesta. Y lo que nos regalan tiene un precio. Y pienso de manera personal que es una exigencia muy inhumana nosotros cuestionar el dolor que Jesús estaba padeciendo en la cruz. Muchas veces podemos insinuar y hasta creer que Jesús perdió la fe. Nunca Jesús perdió la fe en su Padre. Solamente podemos entender que el Salmo 22 es exactamente como si fuese el guión de una película en la cual Jesús estaba viviendo. Jesús dictó estas palabras exactamente como aparecen en el Salmo 22. Me encanta ver en el texto de Marcos, porque Marcos empieza hablando a partir del versículo 29, toda esa narrativa de cómo inclusive la gente que pasaban por el frente meneaban la cabeza, se burlaban. Si leemos el Salmo 22 nos damos cuenta de que Jesús dijo algo que era exactamente una profecía de parte de Dios cuando dijo estas palabras. Quiero situarme en lo siguiente. En el texto dice que hubo una densa tiniebla y llama mucho la atención que Jesús hablando a gran voz, las personas que escucharon hubo confusión en la palabra que Jesús pronunció. Las tinieblas cubrieron a esas personas y no pudieron escuchar claramente lo que Jesús estaba diciendo. Porque si ellos hubiesen entendido que Jesús estaba dictando el Salmo 22, habían entendido que él estaba profetizando una gran victoria. Porque el Salmo 22 empieza de esa manera. Pero todo lo que hemos leído sabemos que no termina como empieza. Porque el Salmo termina diciendo de la siguiente forma. Dice, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. La victoria en Jesús está siempre garantizada. Nosotros, vuelvo y quisiera recalcar algo. Estamos acostumbrados a que cuando nos regalan algo, entender que no cuesta. Y no es así. En ese momento en el cual Jesús estaba tomando tu lugar y mi lugar en la cruz, él padeció todo el dolor que nosotros merecíamos. Porque hermanos, Jesús no estaba pagando solamente el precio de unos cuantos pecadores. La palabra dice claramente que Jesús estaba pagando por el precio de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Eso quiere decir que solamente con los pecados míos, usted se puede imaginar en la edad que yo tengo todas las barbaridades y las cosas que yo he hecho. Solo yo, una sola persona. Si nos ponemos en el lugar de Jesús, el cargar todo el pecado de la humanidad no es fácil. Yo pienso que Jesús dijo poco. Yo pienso que Jesús dijo poco. Entonces, quisiera que analicemos que Jesús en ese momento estaba haciendo una transacción. Y exactamente cuando vemos desde las 12 a las 3 de la tarde, dice que hay una densa tiniebla. Y nosotros tenemos un refrán que dice que cuando va a amanecer es cuanto más oscuro está. Había una oscuridad tremenda, era un momento sumamente difícil y de mucho dolor para nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo duré mucho tiempo meditando y pensaba que el Señor todo el tiempo estuvo obedeciendo al Padre y que tenía experiencia además sobre la reacción de misericordia del Padre. Y pienso que aún Jesús, siendo Dios, pudo ver cuando Abraham llevó a su hijo Isaac a ser sacrificado. Abraham obedeció hasta los sumos y no me hallo extraño de que Jesús pudiese pensar en un momento que como
Dios hizo con Abraham en un momento, algo podía pasar. Algo podía pasar. Entonces, la obediencia de Jesús en ese momento sigue siendo manifiesta, sigue siendo poderoso, sigue siendo Él nuestro mayor galardón. El sufrimiento, el desprecio, su desamparo, porque la palabra desamparar significa no tener amparo, no tener quien le ayude. Y en ese momento Él tomó el lugar de nosotros que estábamos desamparados por nuestros pecados. Y ahora Él pasó por ese desamparo para que nosotros tengamos amparo en Él. Nosotros tenemos amparo en Jesús. Nosotros sí merecíamos ser desamparados, no tener la ayuda de parte de Dios. Pero Él nos puso en su lugar. Y hoy nosotros podemos decir confiadamente, gracias Jesús, porque aunque sé que todos los pecados que yo y que cada uno de nosotros hemos cometido han sido cargados de manera satisfactoria sobre el justo, sobre Jesús. Entonces por eso, hermano, no dejemos de entender que el problema, la situación en la cual tú estás, hay un amparo para ti. Hay una ayuda para ti. Y que hace 2000 años atrás, el Hijo de Dios, el justo, el perfecto, el Rey eterno, vino a una cruz. Y en esa cruz, Él pagó por el sacrificio, por el pecado que nosotros merecíamos, por el castigo que nosotros merecíamos. Y reitero, que el desamparo que nosotros merecíamos, Él lo tomó. Ahora nosotros tenemos un amparo eterno, acceso eterno mediante el sacrificio que Él hizo en la cruz. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Ver cómo Dios ha cambiado la vida de uno. Eso es digno de adorarle, digno de bendecirle, digno de glorificarle. La palabra que me toca hoy es la expresión que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tengo sed. Se encuentra en Juan 19, en el capítulo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. En todo el transcurrir de las predicaciones que se han escuchado en esta mañana, hemos visto un Cristo que estuvo intercediendo en la cruz del Calvario para que el Señor pudiera perdonar a sus opresores. Amén. Hemos visto a un Cristo que declaraba salvación y le aseguraba al ladrón de la cruz del Calvario que iba a estar con él en el paraíso. Hemos visto a un Cristo que procuró, aún estando crucificado, dejar a su madre en las manos de una persona que realmente pudiera hacer el papel que no iba a poder hacer más. Y hemos visto a un Cristo que, como decía nuestro hermano Porfirio, procuró estar con nosotros, procuró en esa debilidad, en esa orfandad, en esa necesidad, procuró negarse, sufrir, para que nosotros pudiéramos tener el respaldo de Él. Yo me puse a investigar en la palabra que me tocó hoy, en el privilegio que Dios me da, y analizaba qué significa tener sed. Dice que la sed es el ansia por beber líquido causado por el instinto básico de los humanos y los animales para beber. Es uno de los síntomas principales de la deshidratación. Sin dudas alguna, sin que a nosotros nos quede en duda, el Maestro, el Señor, tenía sed. Amén. Él fue lacerado, Él fue golpeado, Él fue maltratado, Él fue humillado, y todos esos golpes en la cruz del Calvario, todos esos clavos que traspasaron su cuerpo, provocaron en Él deshidratación. Y vino la expresión tengo sed. Pero a mí me llamaba mucho la atención la parte del versículo que dice en Juan 19:28, para que la escritura se cumpliese. Cuando voy al Salmo 69, leo que el salmista dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas
han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Me pusieron además, en el versículo 21, hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. El Señor me ponía a reflexionar acerca de estas expresiones porque el salmista en ese momento estaba pasando por una dificultad. Cuando yo veo la palabra sed, me viene a la mente lo que es una necesidad. Cuando tú tienes sed, tienes una necesidad de tomar agua. Y yo quiero que nosotros, hermanos, que estemos aquí, analicemos. Cuando tú tienes esa sed tan grande, que tú has batallado mucho en el día, has sufrido, has hecho muchísimas cosas, lo menos que tú quieres es que te den vinagre. Y dice la Biblia que en ese momento, en medio de esa sed, de esa necesidad, le dieron vinagre. Y el Espíritu Santo de Dios me traía a la mente cuando uno estaba en el mundo, cuando uno pasa por dificultades, cuando uno pasa por situaciones, cuando todas las cosas comienzan a caerse, cuando tú ves que comienzas una situación, termina otra, y tú no dejas constantemente de estar padeciendo. Y tú lo menos que quieres es que las cosas se te sigan complicando. Pero aún en medio de esa necesidad, aún en medio de esos conflictos, aún en medio de esa turbación, Cristo Jesús es la persona, es quien tiene la solución de todos nuestros problemas. No importa la necesidad que tengas, no importa la sed, no importa cuáles son los problemas que estés teniendo. Cristo Jesús te dice en esta mañana, yo soy el agua de vida. Yo soy quien doy vida, yo soy quien doy real sentido a tu necesidad. Yo soy quien provoco la necesidad en ti para que tú te acerques a mí. Mira, es que no es coincidencia. No es coincidencia de que te hayan pasado tantas cosas. No es coincidencia de que entiendas quizás en este punto de tu vida, de que tu vida no tiene sentido. No es coincidencia de que una cosa se pone peor cada día. Es que Cristo está llamando a tu corazón. Cristo provoca esa necesidad para que para Él mismo suplir esa necesidad. Te vas a cansar de buscar en el mundo solución a tus problemas. Solo en Cristo Jesús está la solución de tu vida. El Espíritu Santo, el ser humano, viene con una necesidad, con un vacío existencial. Y lo digo por mí misma. Yo vivía una vida con una necesidad que por más que procuraba buscar cosas que llenaran esa necesidad, no la encontraba. El ser humano la llena de alcoholismo, la llena de drogadicción, la llena de prostitución, la llena de fornicaciones. Vas a cansarte de hacer todo eso. Te vas a querer hacer millonario, vas a conseguir el dinero que quieres. Pero nunca te vas a llenar. Porque esa necesidad solamente la llena Cristo Jesús en los corazones. Esa necesidad tiene un nombre en el corazón del hombre que se llama Jesucristo. Te digo esta mañana, es maravilloso estar en los caminos del Señor. Somos privilegiados los que podemos servirle a Dios. Y a todo el que nos visita en esta mañana que todavía no se ha acercado, esa necesidad que tú tienes, esa sed espiritual, solo puede ser llenada por Cristo Jesús. Yo te exhorto en esta mañana de que aproveches la oportunidad que Dios te está dando en esta mañana. Y que cuando te hagan el llamado de recibir al Señor en tu corazón, no digas que no. Porque es un privilegio el que nos están dando en esta mañana. Él es el agua de vida. Él es el que completa todo en todo. Él es el que llena todo en todos. Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Dios bendiga. Gloria al Señor. Sabemos que Dios es bueno, ¿verdad que sí? Yo quiero que busquemos, nos situemos en Juan, no lo tiene que buscar, nos situemos en Juan 19:30. Dice la palabra, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Gloria a Dios. Algunos saben, otros no, pero la palabra consumado en términos griegos es la palabra tetelestai, que quiere decir acabado, completado, terminado. Y yo me inclino más por la palabra completado, por la palabra terminado, porque esta palabra se usó en varios aspectos. Hay 4, pero yo quiero mencionar un quinto, y es la primera vez los pastores utilizaban esta palabra en términos bíblicos para cuando conseguían el cordero perfecto para el sacrificio, mencionaban esta palabra. En la segunda parte, aspecto donde se pronunciaba y se usaba esta palabra, era entre los mercaderes. Cuando ellos lograban pagar ya una deuda a su totalidad, entonces esta palabra era usada también. El tercer aspecto es cuando se daba libertad a un reo. Y el cuarto aspecto era en el siervo, el esclavo, que era obediente, que cuando su amo le encomendaba una acción, una encomienda, él, habiendo terminado ya lo que le había encomendado, él proclamaba esta palabra: consumado es. Pero hay una quinta palabra, que era cuando el pueblo iba al campo de batalla. Cuando se ganaba una victoria, salía uno de los soldados: consumado es, acabado, hemos terminado, hemos ganado. Pero la que más me llama la atención era la de los pastores. Incansablemente buscar el verdadero cordero que pudiera limpiar nuestros pecados. Nosotros vemos que en la antigüedad los grandes llamados por el Señor, escogidos por el Señor, el objetivo era llegar a completar la obra redentora. Y vemos a humanos, a personas como tú y como yo, vemos humanos interviniendo en el plan perfecto de Dios, porque Dios le permitió, y era un placer, un privilegio para el Señor, que su humanidad, su creación, fuera la que interviniera en esa posición, en esa victoria de que se completara la obra redentora nuestra. Y preguntarse, cuando Cristo dijo esta palabra, habría que pensar, ¿por qué la dijo y de qué era que el Señor iba a completar, iba a acabar, que iba a terminar? ¿Qué era lo que el Señor estaba tratando de que se completara en la humanidad? Bueno, si nos vamos a Adán y Eva, recordemos que el plan perfecto de Dios estaba establecido. Amén. Estaba establecido el plan perfecto de Adán y Eva. ¿Qué pasó? Que un hombre y una mujer, creación de Dios, tú y yo otra vez volvimos a dañar el plan perfecto de Dios. Y en ese daño que hicimos entró el pecado, y el pecado provocó que tu relación con Dios, con tu Padre, que mi relación con Dios, con mi Padre, se dañara. Y yo me pongo a pensar, yo pensaba esta mañana y decía, pero qué increíble es Dios. Nos deja demostrado otra vez que nuestra humanidad no era suficiente para completar el plan perfecto y divino de Dios. Era necesario que hubiera, dice la palabra, que en todo momento el Señor se proveía de su cordero. Cuando Isaac y Abraham, Isaac le preguntó, Señor, ¿dónde está la ofrenda? ¿Y qué dijo Abraham? El Señor proveerá la ofrenda. Gloria al Señor. En todo momento, cada fallo, cada fracaso del hombre para lograr la victoria del Señor, cada fracaso tenía que intervenir el Señor para que no se viera el error y el fallo, la falta y el pecado
del hombre. O sea, en todo tiempo el Señor estaba demostrando el amor. Estaba demostrando que la necesidad de que nosotros tenemos o debemos tener para con Dios. Y me encanta porque si pensamos de qué el Señor nos está librando, de qué el Señor estaba quebrantando, el Señor está librando. Si comenzamos a decir, consumado es, el Señor completó, el Señor fue el único que pudo completar que en ti y en mí hubiera perdón de pecado por la eternidad. No había ofrenda tan importante como la que el Señor provocó en la cruz. Él en la primera palabra dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese fue un perdón por la eternidad. En la segunda palabra te traslada del lugar de lo terrenal, te lleva a una ciudadanía espiritual eterna. Te dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, diciéndote, ya tú no eres más de la tierra, ya tú no eres terrenal, ya tu reino está en los cielos. En la tercera palabra te da el amparo de una familia. Ahora te da la familia de la fe. Ya no tienes necesidad de que si te traicionó tu hermano, tu mamá, tu papá, con todo el Señor te recogerá. En la cuarta palabra vemos claramente lo que dijo nuestro hermano Porfirio. Él sufrió el desamparo para que hoy nosotros tuviéramos refugio en Él. Ahora tenemos el amparo del Señor. Y en la quinta palabra vemos la necesidad del Señor, que Él decidió tomar el vinagre, el agrio, el amargo, los pecados. ¿Para qué? Para que hoy en día tú puedas beber del agua de vida que fluye en ti. Porque ahora dice el Señor que sobre nosotros, sobre aquellos que le han recibido, dice que corren ríos de agua viva. Y no lo hizo con un solo objetivo. Lo hizo para que ahora todo el que se acerque a ti entienda que se acerca a Cristo. Y si se acerca a Cristo, hay agua de vida para su necesidad. ¿Para qué? Para llevarnos a esta palabra. Consumado es. Ya he acabado todo. No he dejado frisuras. No hay grietas en el propósito, en el orden de Dios. Ya mi obra redentora fue completada. Y dice la palabra que en Cristo, el que está visitándonos hoy, en Cristo es que tú eres completo. Porque Cristo fue el único que pudo acabar el propósito por el cual tú ahora puedes pedir y se te dará. Pero más hermoso, que es lo que más me ha impactado a mí de esta palabra, es el hecho que ¿cuántas veces nosotros hemos decidido hacer y terminar cosas en nuestras vidas? ¿Cuántas metas te has propuesto? ¿Cuántas ideas has tenido? ¿Has querido unir a tu familia? Muchas cosas, muchas necesidades que ha habido en nuestra vida, que las hemos planteado, y por más que hemos querido, nos hemos cansado de buscar que eso se termine, que eso complete. Y me voy más lejos. ¿Cuántas veces has querido dejar de sufrir? Has querido dejar de llorar, has querido dejar de mendigar. Aleluya. ¿Cuántas veces has querido eso? Pero hay un solo problema, que muchas veces te han ofrecido la solución y tú lo has rechazado. Porque el único que pudo completar eso y que hace que tú completes las cosas es Dios. Porque el que comenzó la buena obra la va a terminar. Y ese es Cristo Jesús en tu vida. Estás llamado a consumar, a completar. Estás llamado a terminar lo que comienzas. Porque si Él no deja nada a media, tú como hijo de Dios eres coheredero junto con Él. Y puedes completarlo porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y te ha hecho más que vencedor. Dios te bendiga.
Básicamente lo que manifiesta al entregar esta palabra es que el Señor tenía control sobre todas las cosas y es que Él estaba velando por todo. Y yo quiero que en esta mañana recibamos esta séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A nuestro hermano Julio César, con un fuerte aplauso de ustedes. Gloria a Jesús, amén. Dios me los bendiga, mis amados. La verdad que esté aquí, como bien decía nuestro pastor, la presencia preciosa de Dios ha estado con cada uno de nosotros. Hemos podido sentirla, hemos podido estar aquí caminando. Pero rápidamente yo quiero que vayamos, por lo menos permítanme ir a la porción de la palabra que se encuentra en Lucas 23:46, que dice de la siguiente manera, y dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La verdad es que tener la oportunidad de ver los sucesos transcurridos en esas últimas horas de esa pasión, de lo que se denomina la pasión, esa entrega de Cristo en la cruz, es extraordinario. Es extraordinario porque se ve el cumplimiento profético, la palabra establecida desde el mismo corazón de Dios a través de los labios de los profetas. Es extraordinario el cumplimiento de ese destino profético que se había establecido con punto y coma para que llegara ese momento extraordinario en el que Cristo iba a ir a la cruz. Pero les digo algo, me sorprendió de manera extraordinaria saber que paralelamente con ese destino que se iba cumpliendo, el Señor no dejó de hacer saber la razón por la cual sus discípulos le llamaban Rabí o Raboni, que su significado es maestro. Pero me voy más allá. La palabra Rabí, como le llamaban los discípulos, quiere decir mi maestro, con gran honor, un lugar de honra, mi maestro, quien predica con el ejemplo. Wow, es extraordinario ver cómo estas cosas pasan, y no me puedo detener sin ver cómo Cristo nos habló, cómo Cristo hizo un resumen de lo que podía ser la vida del creyente, lo que debía ser una persona que quería ser imitador de aquel varón perfecto que había entregado su vida en la cruz. Él dijo: yo he tenido este tiempo de ministerio, estos años de ministerio, pero en estas últimas 6 horas, en estas últimas horas en las que voy a caminar hacia la cruz, yo debo dar un ejemplo. Y no voy a dejar de ser maestro, porque yo voy a ir enseñándole a cada quien lo que debe hacerse para poder lograr esa victoria que yo le voy a regalar en la cruz del Calvario. Y lo vemos desde el primer momento en el que, estando en el suelo, clavándole los clavos, este hombre tiene el coraje de decirle: perdónalos. Ahí vemos el cumplimiento de una palabra que se había escrito desde hace mucho tiempo, donde la misma palabra establece que a través del pecado de un hombre, de la desobediencia de un hombre, entra el pecado, entra la separación de Dios y el hombre. Pero también en ese momento, cuando Jesús dice perdónalos, se está cumpliendo esa palabra profética, se está cumpliendo ese destino profético en Jesús. Pero Él en ese momento, cuando dice perdónalo, le está diciendo: Padre, dale un chance, perdónalo hasta que yo suba a la cruz, porque aún ese pecado que Él está cometiendo de clavar mis manos en la cruz, cuando yo suba a la cruz voy a exponer un acta que aún ese pecado, si Él reconoce mi sacrificio, va a ser perdonado. Wow, qué terrible, qué tremendo la enseñanza que ahí mismo Él empieza a decir. Sigue diciendo: te aseguro que estarás hoy, o te aseguro hoy que estarás en el paraíso, como ustedes lo quieran ver. Cumpliendo esa palabra que se había escrito, que los mismos discípulos habían escrito, que decía acerca de que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida.
Él mismo lo dijo, Jesús mismo lo dijo, y que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y se cumple esa palabra que nosotros hemos escuchado, que la hemos tomado como norte, donde se establece que para aquel que todo cree, para aquel que cree no se pierda, para que en Él crea no se pierda, más que tenga vida eterna. Esa palabra que dijo Juan en su evangelio, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que lo envió a su unigénito. ¿Para qué? Para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí hay una enseñanza también. Una enseñanza que dice que no importa en la situación que tú te encuentres. Una enseñanza que es que no importa en el lugar que tú te encuentres de dificultad. Si en ese momento tú decides creerle a Jesús, confesarle y decirle: yo quiero estar contigo, en ese mismo instante Él te recibe y estarás con Él. Qué extraordinario es ver cómo podemos ver el cumplimiento de una palabra cuando Él le dice a esa madre: madre, he aquí a tu hijo. Y el discípulo le dice: he aquí a tu madre. Y hemos visto y hemos escuchado en todo este caminar lo que Dios ha ido haciendo. Pero hay algo, y es el destino profético que podemos ver en esta palabra, cuando en Génesis el Señor le dice a la serpiente, símbolo de Satanás, le dice: porque pondré enemistad entre tú y la mujer, y tu simiente la pondré en enemistad con la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer tú la morderás en el calcañal, pero la simiente de mujer te pisará la cabeza. Satanás, su simiente, el pecado, por ende la muerte física. Él quiso decir, cuando le dijo: he ahí esa mujer clavado en la cruz, Él dijo: yo soy esa simiente de la que hablaba el Padre, y en este momento estoy pisando la cabeza de Satanás. Gloria a Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi amado, estamos viendo ahí cómo se está proféticamente estableciendo lo establecido en el Salmo 22. Bien lo establecía nuestro hermano todo aquello que estaba sucediendo. Pero allí hay una enseñanza también. ¿Cuál es la enseñanza? Que el pecado nos separa de Dios. Pero hay algo más extraordinario. Cristo ahí está enseñando que el pecado por primera vez separó al Hijo del Padre. Porque aún en la creación Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aún en la humanidad de Cristo, Cristo nunca se separó del Padre. Siempre hubo una comunión constante entre el Hijo y el Padre. Pero por primera vez en la historia de la eternidad se ve que hubo una separación del Padre y del Hijo, y es porque en medio había nuestro pecado, ni siquiera el de Él. Allí se estaba entrometiendo nuestro pecado, y se hubo una separación entre el Padre y el Hijo. Pero algo extraordinario que el Señor me permitió ver, que era que aunque Cristo estaba en la cruz del Calvario y estaba desamparado porque estaba distanciado del Padre, aún clavado, distanciado, Cristo no dejó de ser Hijo. Ay, Padre. No dejó de ser Hijo. Mi amado, hay una gran enseñanza. Si tú eres hijo, o si tú tienes el llamado de hijo, o si tú te quieres convertir en hijo, no importa el pecado por el que esté sucediendo, no importa el pecado que te esté separando de Dios, siempre que apartemos ese pecado, tú seguirás siendo el Hijo. Amén. Tengo sed. Quinta palabra. Wow, Dios está estableciendo ahí lo establecido en el Salmo 69, que le dieron por comer hiel, como comida hiel, y le dieron para su sed vinagre. Ahí se está cumpliendo, y en Juan, en ese versículo, agrega: para que se cumpla la escritura.
allí se estaba cumpliendo un destino profético que él tenía que pasar. Pero también había una enseñanza. Y esa enseñanza es que aún en los momentos de que tú entiendas que tú eres hijo de Dios, aún tú puedes entender que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú puedes entender que tú estás caminando conforme Cristo, que conforme Dios quiere que tú camines. Pero hay una cosa que tiene que pasar. Hay un proceso de necesidad, hay un proceso de sed, hay un proceso de hambre que tiene que suceder para que tu proceso sea completado. No necesariamente tiene que ser porque algo está pasando mal, sino porque es necesario para lo que Dios ha establecido, lo que ha salido desde el corazón de Dios para tu vida se cumpla. Es necesario que pase ese proceso, porque eso le dará el cumplimiento divino del Padre para con tu vida. Aleluya, gloria a Jesús. Consumado es. Ahí está el cumplimiento de todo lo que dijeron los profetas. Me voy más lejos. Todo lo que había dispuesto en el corazón de Dios a través de los labios de los profetas se cumplió. Él confirmó la culminación, completó todo. Consumado es, he terminado. Y aquí hay una enseñanza extraordinaria y la pudimos escuchar cuando en Filipenses 1:6 dice, tenemos que estar persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él dijo, solamente a través de mí se puede culminar, se puede completar. Tú puedes tener lo que tú quieras, pero si no tienes a Cristo no estás completo. Solo en Cristo puedes estar completo. Por primera vez se había concluido, se había terminado, se había obedecido completamente para hacer algo como Dios quería que lo hiciera. Y es después de esto que Pablo puede decir, he batallado la buena batalla, he ganado la batalla de la fe. Fíjense que él no dice he concluido. Él dice, he ganado la batalla de la fe. He creído en aquel que lo pudo todo y completó la obra en mí. Aleluya. Oh, Señor, ¿qué diremos pues de la séptima palabra? Si ya todo está concluido. Mis amados, los profetas hasta aquí habían hablado. Hasta los profetas estaban en la expectativa de lo que iba a pasar en este momento. En tus manos encomiendo mi espíritu. Dice la palabra que en ese momento empezaron a ocurrir cosas distintas de los que los profetas, a donde los profetas no habían llegado. Cristo mismo había empezado a decir las cosas que iban a suceder, pero no eran entendibles. En ese momento establece la palabra que empezaron a ocurrir muchísimas cosas. Dentro de ellas, que se rompiera el velo. Velo que significa distanciamiento entre Dios y el hombre. Y durante mucho tiempo hemos visto como que si nos dieran la entrada simplemente a donde está Dios. Yo creo que es al revés. Se abrió para que no cerráramos a Dios en cuatro paredes, sino que nos diéramos cuenta que Dios salía a buscar su pueblo, su redimido, sus hijos, que no estaban limitados a un lugar donde solamente podría entrar el sacerdote. En ese momento profético se estaba cumpliendo que no necesitaríamos más un sacerdote, sino que había venido el sacerdote mayor para que en su sacerdocio hacernos sacerdotes a nosotros. Oh Padre amado, Dios de la gloria. Esperaban, salvo Isaías, que Dios le dio una luz distinta. Esperaban un rey lleno de joyas. Esperaban un rey con un reino de mucho oro, de muchas fuerzas, de un ejército incalculable aquí en la tierra. Pero tú sabes que la expectativa se quedó corta, porque no solamente vino un rey,
no con vestiduras como se esperaban, sino que vino un rey y acortó la distancia que había de un reino eterno en nosotros. No solamente vino el rey, sino que también vino su reino. Aleluya. Y la palabra establece que no solo nos hizo sacerdotes, sino que también nos hizo reyes de ese reino. Aleluya. Wow, qué terrible. Dice la palabra que tembló la tierra. Dice la palabra que se rompieron las piedras. Y como lo puedo ver, es como diciendo Dios, eso es que yo quiero que tú entiendan, que los muros, las paredes no van a limitar mi presencia. Bien decía Isaías que no habita en templos hechos de manos de hombre. Dice la palabra en Isaías que el cielo es su trono y en la tierra es estrado de sus pies. ¿Cómo va a contener un templo hecho de manos de hombre a Dios? ¡Wow! ¡Cuántas cosas ocurrían! Pasa en ese momento un tiempo a otro. Vemos un tiempo de leyes. Vemos un tiempo que donde tú tienes que ser doblegado para obedecer. Vemos un tiempo que a ti hay que forzarte a obedecer. Vemos un tiempo de sacrificio para que tú puedas ser redimido de lo mal que tú haces. Pero en ese momento empieza a cambiar la era. Cristo empezó a romper los tiempos y dice, ya no más, porque yo voy a pagar lo que aquí se debe. Yo voy a entregar el mayor y más alto precio para pagar lo que tú debes, para que ya no más sea por la ley, ya no más tú tengas que pagar, sino que simplemente tú tengas que aceptar mi sacrificio y yo habré pagado por ti. En todo esto, mi amado, hay una enseñanza. Y les pido que en estos últimos minutitos que nos quedan, le presten mucha atención, porque esta enseñanza puede transformar tu vida para siempre. Esta enseñanza puede transformar tu vida de una vez y para siempre. ¿Cuál es la enseñanza, mi amado? Yo me voy a ir, gloria al Señor, al Génesis. En el Génesis, mis amados, la palabra establece que Dios, en el momento de la creación del hombre, Él dice, y creé al hombre y le di forma. Y habiendo tenido forma, aún el hombre no estaba vivo. Y Él dice, entonces soplé aliento en sus narices y entonces le llamé ser viviente. Luego de ese aliento de Dios en las narices del hombre, es que el hombre tuvo vida. Cuando yo busco el significado de esa palabra aliento, el hebreo original en el que se escribió no es más que espíritu. Yo dije, se complicó. Y en ese momento yo me puse a pensar, si yo fuera a llenar un globo y yo me pongo un globo en mis labios y soplo el globo, ¿qué va a haber en el globo? Mis pulmones tienen aire. No le va a salir helio al globo, no le va a entrar gas al globo. Isaías dice en su palabra, me parece que Isaías 51 establece, ¿acaso no sabes tú que Dios es espíritu? Ay, Si yo lo que soplo es lo que hay en mis pulmones y es aire a un globo, y Dios sopla en nuestras narices aliento y Él es espíritu, Dios está soplando de su espíritu en nosotros. Yo no sé si estamos entendiendo. Isaías también establece que nuestro Dios es Dios eterno. Si yo me pongo a comparar, Dios es espíritu, Dios es eterno,
Mis pulmones tienen aire. Si yo soplo a través de mis pulmones, sale el aire. Si Dios sopla por nuestras narices, soplará espíritu. Pero es un espíritu. Dios no puede dar un espíritu limitado. Si lo que Él está dando es de su espíritu, Dios no simplemente está soplando vida, no simplemente está soplando de su espíritu, sino que está soplando eternidad de su eternidad. ¡Wow! Dios está soplando eternidad de su eternidad. Cristo lo sabía. Ay, Dios mío. Cristo sabía que Él tenía algo que era más importante que los clavos que pudieran entrar en su cuerpo. Cuerpo físico, mortal, limitado. Aleluya. Pero había algo en Él que era eterno. Y la palabra lo dice desde el principio, que de esa eternidad Dios sopló por nuestras narices. Y Cristo sabe la importancia del espíritu. Él dijo: a mí no me importó que tú me clavaras los clavos, a mí no me importó que tú me destrozaras el cuerpo, porque esto lo estoy entregando en sacrificio. A mí no me importó que durante el tiempo que durara mi cuerpo físico en el sepulcro estuviera en las manos de los hombres. No, a mí no me importó, porque yo sé lo que va a pasar. Ahora hay algo tan importante, hay algo que es eterno, hay algo que viene del mismo ser de Dios, que eso solamente puede estar en las manos correctas, que son las manos de Dios. Él le dijo: Padre, eso que es tan importante, eso que es eterno, eso que tiene su origen eterno por haber venido de ti mismo, yo lo voy a poner en tus manos, en las manos de nadie más, solo en tus manos. Dice la palabra en Mateo que se abrieron los sepulcros en ese momento y muchos de los que dormían se levantaron, hubo resurrección y ellos se levantaron. Entonces tú te haces una pregunta: ¿hace cuánto tiempo muchos de esos ya estaban muertos? ¿Cuántos huesos inclusive no deberían estar calcomidos y deshechos? Pero mis amados, lo que pasa es que Cristo está enseñando ahí algo. Es que no importa el tiempo que pase, hay algo que proviene de Dios que es eterno. Él sopló de su espíritu, de vida, espíritu y eternidad de su eternidad. Desde ese momento en adelante, entonces viene una responsabilidad mayor, porque ya Cristo nos enseñó que tenemos algo eterno. Ya Cristo fue el primero resucitado de entre los muertos eternamente, a una resurrección eterna. Ya no más dormiremos esperando la resurrección que ya pasó. Ya no más, sino que nosotros tenemos la gran responsabilidad, que habiendo sabido en esta mañana que Dios sopló eternidad de su eternidad en nuestras vidas, y sabiendo que tu cuerpo y el mío son mortal, finitos, que han de acabarse en algún momento, ¿qué va a pasar con aquello que es eterno? ¿Qué va a pasar con aquello que es eterno? ¿Voy yo a hacer lo mismo que hizo el maestro y dio su vida, su eternidad, su espíritu, y la puso en las manos del maestro? Juan establece que Cristo mismo dijo en un momento: por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y hemos visto eso sabiendo la autoridad de Cristo sobre la vida y la muerte. Pero ahí Cristo está hablando de poner su vida en las manos de aquel que es digno de tenerla en sus manos. Dice la palabra que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. ¿Cómo no nos va a anhelar, mis amados, si es esencia del mismo Espíritu de Dios? Si es el mismo Espíritu de Él, es parte de Dios, y Él no quiere que eso vaya a ningún otro lugar, sino nuevamente a las manos de Dios.
Vemos esto tan lejos. Pongo mi vida para volverla a tomar. Cristo fue el primero. Él dio el primer paso. Pero tú sabes qué, tú y yo podemos hacer ejercicio de ese versículo cuando nosotros decidimos a quién le vamos a poner en las manos nuestras vidas. Tú y yo podemos ejercitar esa parte. Tú y yo lo podemos hacer. Tal vez tú y yo no sabemos el día ni la hora en que partiremos de este mundo. Tú y yo no sabemos el día que ya este cuerpo deje de existir. Tú y yo no sabemos la hora o el momento en el que Cristo vaya a llamarnos. ¿Sabes qué? Pero tú puedes tener la decisión desde hoy mismo de saber en las manos de quién tú vas a poner tu espíritu. La palabra establece: moriremos una vez, iremos al juicio, iremos o a vida eterna o a una muerte eterna. Yo quiero que tú estés sobre tus pies, mis amados. Yo quiero que tú estés sobre tus pies. Porque lo que Dios ha querido decir, lo que Dios ha querido establecer en esta mañana en tu vida, es que Cristo puso lo más importante que puede existir en las manos de la única persona, si así pudiéramos llamarle, que es digno de tener esa esencia misma que viene de parte de Dios. Sería un pecado para nosotros hacer todo esto si no cumplimos con el fin por el cual Dios permite que lo hagamos. Y es a ti que nos visitas en esta mañana, a ti que Dios te trajo. No te trajo el que te invitó, te trajo Dios. No te ofrecemos a Cristo Jesús, porque esa decisión de entregar tu espíritu en las manos divinas del Padre, tú las puedes hacer ahora. No debes esperar estar en una cruz, porque probablemente nunca lo estarás. Pero tú le puedes decir: sí, Señor, yo quiero ese Cristo de que me han estado hablando durante toda la mañana. Así que yo te vengo a ofrecer ese Cristo. Yo te vengo a ofrecer que con una oración de fe tú le puedes decir: sí, Señor, yo quiero tener esa vida eterna que tú hablas. Ahí donde tú estás, si el Señor de alguna manera te ha tocado, si Dios ha hablado a tu corazón, yo te voy a pedir que si tú en esta mañana quieres entregar ese corazón, ese espíritu a Cristo, yo quiero que ahí donde tú estás levante tu mano, que vamos a hacer una oración por ti. ¿De qué estoy hablando? De una relación con Él, de entregarle al Señor tu eternidad. Tu cuerpo es físico y puede quedarse en cualquier momento, pero hay algo sumamente importante en todo esto, y es: ¿dónde tú pretendes pasar la eternidad? ¿En las manos del Padre o en las manos del enemigo? Ahí donde tú estás, si te decides, si has decidido, si has tomado la decisión de darle la oportunidad a Cristo, no tengas temor, levanta tu mano, rompe con ese temor, que simplemente vamos a hacer una oración, vamos a estar guiándote en una oración y vamos a estar estableciendo lo que está establecido en la palabra, lo que ya está escrito en la palabra, y es que tu espíritu se ha entregado en las manos de aquel que lo sopló primero por tu nariz. Algún valiente, alguien dice: sí, yo quiero recibir en esta mañana a Cristo, yo quiero darle mi corazón, mi vida a Cristo. Esto ha tenido un solo propósito. Gloria a Jesús. Esto ha tenido un solo propósito. Esto ha tenido un solo propósito. ¿Cuál propósito? Que tú puedas conocerle. Gloria a Jesús. Qué bueno. Qué bueno. Una decisioncita, ¿verdad? Gloria a Jesús. Qué bueno, mi amor. Qué bueno. Aún nuestros hijos tendrán que tomar la decisión en su momento. Y qué bueno que haya sido un hijo de la casa que rompa el hielo. Mi amado, no me voy a mover, porque yo sé que la palabra ha sido sembrada. Yo sé que aquí hay corazones a los que Dios ha querido establecer
establecerse en ellos. Yo sé que aquí hay mucha gente que está preguntándose, pero ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer un papelón? ¿Tengo vergüenza? No, mi amado. No, mi amado, no. Cristo te llamó por esta razón. Una vez más, ahí donde tú estás, si quisieras llevarte a Cristo en tu corazón, por favor, levanta tu mano. Levanta tu mano, porque yo sé que ahí está la necesidad. Ahí está la necesidad. Y Cristo predicó con el ejemplo en esa cruz. Gloria a Jesús. ¿Hay alguien allá atrás? Esa es una jovencita que dice, ¿no? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Alguien dice, yo me voy con Cristo en esta mañana? Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. No hay dudas de que Dios ha hablado de muchas maneras. Y dice la palabra que habiendo Dios hablado a su pueblo por los profetas, de último, entonces le habló por el Hijo. Hay mucha gente que entiende la salvación como la apariencia externa. Hay mucha gente que entiende que se va a salvar porque deje de usar cosas. Y la Biblia dice que hablaron de Jesús diciendo, ¿qué ustedes salieron a ver al desierto? ¿A un hombre vestido de qué manera? Salieron a ver al desierto un hombre con vestiduras delicadas. Y de hecho con la túnica que murió, lo que le quitaron para regalarle una túnica de cierta calidad. Pero no era eso lo que hacía grande a Jesús, era su corazón. Era su vida perfecta, era su vida en santidad todo el tiempo, era su vida de servicio. Yo quiero andar un poquito más en la palabra de Julio y en un minuto una vez más hacer este llamado. Yo sé que Dios le ha tocado a usted de varias maneras. Y el enemigo ha procurado, usted no se puede imaginar toda la lucha que ha sido desde la primera palabra. Todas las oposiciones, todas las manifestaciones de contrariedad, de oposición del enemigo, para que usted escuche. Y me encantó, wow, cuando, no sé si el hermano Porfirio decía que la gente no entendió que él estaba hablando de Dios. Oye, ¿tú sabes qué dice la Biblia? Oye, di que llamando a Elías, que venga a la... Oiga cómo el enemigo pone la mente del ser humano cuando se está hablando de Jesús. Dile a Elías que venga a salvarlo, porque ellos no estaban entendiendo en su mente, como estaban desbloqueados, que él estaba diciendo era Elí, Elí, hablando en hebreo. Dios mío, Dios mío. Posiblemente usted vino con una expectativa hoy. Podemos decirle que la expectativa nuestra, y yo glorifico a Dios por esa bebé que pasó al frente a recibir al Señor. La expectativa nuestra es que usted no muera sin arrepentirse de sus pecados. Yo quiero que levante las manos a los que ya son de la iglesia, que han recibido al Señor. Levante las manos. Mire, si usted no tiene la mano levantada y no voy a mirar a nadie fijo, significa que usted todavía no es de la iglesia de Jesucristo. Y Cristo viene a levantar su iglesia. Y cuando usted muera, como yo voy a morir, el ladrón y todo el mundo muere, yo tengo ya una justificación delante de Dios. En tus manos yo encomiendo mi espíritu. Ya mis pecados no me van a ser recordados. Pero los que aquellos no han levantado la mano, posiblemente tú no vas a tener pago delante de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Él vino a pagar por ti y vino a pagar por mí. Puede bajar su mano. Vete con eso, entendiendo. No tuvo el valor de decir soy cristiano. Quiero que sepas que solo mientras haya vida y esperanza. Porque luego de la muerte no valen las misas ni los memoriales evangélicos. Luego de la muerte, dice la palabra, viene el juicio. ¿Hay alguna persona que le interese en esa conciencia de que ha rechazado y que puedes? ¿Sabe qué? El ladrón duró, los dos ladrones estaban rechazando a Jesús, los dos. Las 3 horas fue injuriándolo hasta que uno de los dos reaccionó. Ven acá. Pero nosotros estamos aquí porque lo merecemos, por él no. O sea que usted puede haberse pasado su vida en este culto, las 3 horas del culto, rechazando a Jesús. Ahora usted puede haber reaccionado. Hay alguien que haya reaccionado. Yo lo rechacé toda mi vida, lo he rechazado esta mañana, pero ahora decido recibirlo como Señor y Salvador. ¿Hay alguien así? ¿Alguien así?
Es una oportunidad más. Y yo glorifico a Dios por algunos rostros de personas que veo cercanos acá. Glorifico a Dios. Que usted haya escuchado para nosotros es una bendición. Nos absuelve de responsabilidad y deja las cosas en sus manos. Amén.